Noches para todos. Verdaderamente un gran gusto volver a mi casa, porque yo he sido maestro de esta universidad, de esta casa de estudios, y cuando veo a mis alumnos o a mis exalumnos como Gustavo en esta casa es como volver a reencontrarme con las ideas, con las propuestas y, ¿por qué no?, con una mejoría en todos los temas que hemos abordado conjuntamente alguna vez. Celebro el crecimiento de esta universidad. Quizás ustedes, porque están todos los días en este lugar, no se dan cuenta lo mucho que ha crecido la Universidad Nacional del Este. Yo no vengo aquí hace más de 8 años y me sorprende el nivel de organización, el nivel de desarrollo que han tenido ustedes, y descarto, por supuesto, de que la calidad educativa también haya ido en la misma dirección y con el mismo dinamismo a lo largo de este tiempo. Celebro también un encuentro de este tipo para hablar de 3 cosas que me parecen relevantes en los tiempos actuales, que es la ética, la cultura, la sociedad en la que vivimos y en donde desarrollamos nuestras capacidades y saberes. Lo primero que quiero resaltar es que haber alcanzado el grado terciario en un país como el nuestro es ya una condición de privilegio y de compromiso. Solo el 5% de los que se inician en la etapa escolar del Paraguay alcanzan la universidad. Y desafortunadamente para mí en los últimos tiempos he estado leyendo de que solo el 10% de los que ingresan egresan de nuestras facultades. Eso significa una llamada de atención enorme acerca de qué es lo que estamos haciendo al interior de la universidad y qué es lo que debemos mejorar para que nuestros estudiantes no solo permanezcan con nosotros, terminen sus carreras, sino también aporten a innovaciones y a creatividad. En este mundo donde el conocimiento constituye el 66% de la riqueza. En el año 1910, hace más o menos 100 años, Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento había 2 temas centrales en la economía de ese momento, que eran las cuestiones agrícolas y las cuestiones ganaderas, en las que la Argentina tenía notable predicamento. 66% de la riqueza del mundo hace 100 años era agricultura y era ganadería. El 14 y 15% era industria y solamente un 2 o un 3% era conocimiento. Conocimiento es aquello que se genera a partir de las capacidades inventivas en las universidades y que le dan prestigio, dinero y proyección a un país determinado. O sea, cuando uno tiene agregado al conocimiento patentes, por ejemplo, ese país pasa a convertirse en un elemento extraordinario de riqueza. Hace un mes estuve en un país llamado Taiwán, en donde yo no sabía el grado de inserción y capacidad económica que tiene. La única razón que tiene Taiwán ahora para evitar un ataque de China popular, tratando de recuperar lo que ellos denominan una provincia rebelde, es que Taiwán es el generador de microchip y de semiconductores en un 70% a nivel mundial. O sea, si China popular invade Taiwán y destruye Taiwán, destruye el 70% de los microchips a nivel mundial, y eso significa que para el mundo para los próximos 30 años. Taiwán es número 1 en semiconductores. Su mayor empresa, TSMC, produce y vende por valor de 150.000 millones de dólares. Para que ustedes comparen, el Producto Interno Bruto de Paraguay es 40.000 millones de dólares, de los cuales la soja es 5.000 millones de dólares, la carne es 1.000 millones de dólares. O sea, esa empresa de semiconductores taiwanesas, si decide comprar el Paraguay, compraría 4 veces el Paraguay. Y por esa cantidad de riqueza que generan los semiconductores, podría comprarse Bolivia, Uruguay y parte de Chile. O sea, la capacidad y la riqueza que tiene solo una empresa de semiconductores es enorme. Todas las empresas taiwanesas juntas son 450.000 millones de dólares en semiconductores. Durante la pandemia dejaron de producir varios de estos lugares
y eso ha tenido un impacto en la industria automotriz, que hasta ahora no se recupera porque no tiene la cantidad de piezas de semiconductores para hacer operable un vehículo como el que tenemos en la actualidad. O sea, hoy en realidad es el conocimiento la gran riqueza a nivel mundial. El que invierte en conocimiento es un país que tiene futuro, que tiene proyección. Cuando Albert Einstein, el famoso físico ganador del premio Nobel de su especialidad, llegó a la Universidad de Princeton, dijo una frase que nadie le entendió. Dijo: inviertan en educación y traten que sus alumnos se queden a trabajar en su país, porque si no lo hacen, se quedarán con una linda historia, con una hermosa playa, pero no se quedarán ni con las mismas fronteras, ni con las mismas banderas, ni con la misma moneda. O sea, la soberanía de un país hoy se juega en la cabeza de la gente, en el conocimiento de la gente. El conocimiento es lo que determina que un país sea viable, que sea un país en donde los alumnos se queden a trabajar y a estudiar y que tenga futuro. Estuve la semana pasada en Estados Unidos durante 15 días. Visité varias universidades y le dije cuál es la causa del rezago de Estados Unidos. Yo estudié en ese país más de 7 años y conozco mucho de esa nación y lo he visto en este momento en decadencia. Y me dice, uno de nuestros problemas graves es que nuestras escuelas y colegios no son buenos y no generan buenos chicos orientados hacia lo que es hoy en día el diferencial de conocimientos a nivel mundial. No estamos produciendo suficiente cantidad de ingenieros y eso nos significa a nosotros un rezago competitivo enorme. Frente a Rusia, Rusia genera el doble de ingenieros que Estados Unidos. La China genera 4 veces más ingenieros que los americanos. La India genera 3 veces más que ingenieros norteamericanos. O sea, tienen un rezago en un elemento que hoy es un diferencial enorme para mantenerse competitivo. El problema norteamericano es grave. En este momento, de una universidad de la India, la Universidad de Bangalore, el Politécnico de Bangalore, el mejor politécnico en formación de ingenieros informáticos a nivel mundial, 48.000 de ellos, 50.000 egresan por año del Bangalore y 48.000 se los lleva a Estados Unidos con visa de trabajo anualmente. No es extraño que el CEO, la cabeza de la empresa de Apple, sea un indio y el que esté al frente de Google sea un indio. O sea, los indios con una inversión fuerte en términos de conocimientos, de informática y de ingeniería, están ahora a la vanguardia a nivel mundial. O sea, el conocimiento, chicos, es fundamental como para que nosotros sigamos siendo país. Si nosotros no invertimos en conocimiento en los volúmenes que debiéramos, vamos a correr el riesgo, como Einstein lo decía, de quedarnos sin las mismas banderas, sin las mismas fronteras y sin la misma moneda. La soberanía del futuro de los pueblos se juega en el territorio del conocimiento. Cuando mucha gente mira la experiencia de otras naciones en América Latina, hay gente que mira con atención a algunos países. A mí me interesó siempre el desarrollo chileno. Y aquí hay un chileno que vive en Ciudad del Este, que tiene una empresa de comunicación, a quien le invité esta noche para que participara de este evento, que le suelo decir, los chilenos, si no se hubieran dado cuenta en el año 1827, que tenían una crisis enorme, una crisis política, una crisis económica y una crisis social. Y el presidente de Chile dijo, necesitamos a alguien que venga a resolver este problema. Y le dijo un chileno a su presidente chileno, aquí en Chile vive el hombre más culto de América, el mejor gramático de América, el que mejor enseñaba la lengua española en América. Aquí vive el mejor pedagogo de América. Acá vive el mejor jurista de América. Y le dijo el presidente chileno que venga para ser ministro y arregle este país. Y le dijeron, no le podemos nombrar ministro a él porque él es venezolano, él no es chileno. Y él está acá porque fue cónsul chileno en Inglaterra. Y le dijo el presidente chileno, no importa, que venga. Y ese hombre vino y fue ministro de Educación, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, rector, primer rector de la Universidad Nacional de Chile, maestro de sus universidades. Hoy no hay una sola ciudad de América Latina, incluida Ciudad del Este,
que no lo recuerde a ese hombre con una calle, con una avenida, con una universidad, con una escuela, con un colegio. Ese hombre que nos enseñó a nosotros a hablar español, porque yo provengo del interior, mi madre era una profesora de castellano como la decana, y enseñaba sobre la base de la didáctica de Andrés Bello. Yo aprendí español, porque mi primera lengua fue el guaraní. Aprendí español de la mano de Andrés Bello en 1967 en una pequeña zona de la cordillera, en Caacupé. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tuvieron los chilenos para ver en Andrés Bello esa figura consular que cambió la historia? Vio conocimiento, y el conocimiento le dio a Chile una proyección y una perspectiva tan enorme que, como dicen mis amigos chilenos, fuimos tan avanzados que elegimos al único presidente comunista por voto popular, Salvador Allende. Ni los rusos eligieron, ni los soviéticos eligieron, nunca por voto popular. Ahora tienen un chico llamado Boric, de 37 años, el presidente de ese país, que fue un chico como ustedes en la universidad, primero en el colegio, que le reclamó a la señora Bachelet que se invirtiera más en materia educativa. Él no hubiera pensado jamás que 20 años después sería el presidente de Chile. Bueno, los chilenos han tenido un apego al tema del conocimiento que nosotros, los paraguayos, estamos en deuda. Nosotros, cuando tuvimos una figura extraordinaria entre nosotros, nuestro supremo dictador, el doctor Francia, lo mandó primero preso y luego al destierro. En la época en que Francia supo de un hombre llamado Aimé Bonpland, habían solamente 3 grandes genios en el mundo, 3 grandes genios. Uno era británico, se llamaba Charles Darwin, el que hizo la teoría de la evolución, el que observó el desarrollo en Galápagos, el hombre de Oxford, el señor Darwin. El otro era un alemán que se llamaba Humboldt, y el asistente de Humboldt era un francés llamado Aimé Bonpland. Bueno, Bonpland venía para Venezuela para trabajar con el libertador Simón Bolívar en un proyecto, pero las guerras intestinas le obligaron a quedarse primero en la Argentina, luego remontar las aguas del Paraná y del río Paraguay y llegar a Asunción. Bonpland llega a Asunción, más o menos para que ustedes se puedan ubicar quién era Bonpland. Bonpland era un genio de la altura de Steve Jobs. Era como si Steve Jobs llegara a Ciudad del Este. Era como si Zuckerberg llegara entre nosotros y nosotros decidiéramos mandarlo preso y después desterrado, en vez de aprovecharlo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer contigo para mejorar este país? Ustedes saben que, por ejemplo, muchos de ustedes, no sé si hay aquí matemáticos, hay un famoso matemático de Europa, Gauss, el de la curva de Gauss. Gauss era el mano derecha de Bonpland. Ustedes se imaginan que Bonpland en Asunción en 1814 le pidiera a Gauss a venir con él en Asunción y a crear la universidad. La universidad en Paraguay se crea en 1889. Paraguay es el último país en América que tiene universidad. La primera universidad es Santo Domingo en 1510, San Marcos en 1521 y nosotros en 1889. En la repartición de universidades llegamos 350 años después. Entonces, en el rezago que tenemos en materia educativa, hoy nos pasa la factura. Una cuestión central es que si nosotros no remontáramos ese rezago que tenemos, ese desprecio que tenemos a veces a la gente que sabe, a la gente que conoce, y no la recibimos en cantidades importantes para quedarse entre nosotros, no vamos a poder crear el elemento fundamental de la riqueza que es el conocimiento. Mucha gente se asombra de cómo los israelitas tienen tantos premios Nobel, tantos judíos ganaron tantos premios Nobel cada vez que entregan una cuestión distintiva. Los judíos que vienen de una diáspora de casi 2000 años, hasta que encontraron su territorio en 1948, habían estado deambulando por el mundo y habían perdido todo en esa diáspora. Permanentemente eran perseguidos, eran muertos, eran masacrados y eran despojados de sus bienes. Y los judíos decían a sus hijos, estudien, porque lo único que nunca le podrán sacar es lo que ustedes tienen en la cabeza, lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen. Eso valdrá en cualquier país del mundo donde vayan. Pueden quedarse sin todas las riquezas, pero la mayor riqueza nunca se despojará de ustedes. Los 2 únicos países que tienen en su moneda la imagen de un maestro enseñando,
la imagen de un hombre leyendo un libro, son las denominaciones del billete en Israel y en Singapur. Singapur es otro caso en donde podemos ver el extraordinario poder que ha tenido la educación en la transformación de un país. En 1964, hace 60 años, Singapur era el país más corrupto del planeta, el más corrupto del planeta, el centro de la piratería mundial, el centro de la distribución de drogas. Singapur está en el estrecho de Malaca, un lugar estratégico para el paso de los barcos de una parte del océano hacia un territorio inmenso. Bueno, los de Singapur no pudieron con el país y entonces decidieron vender el país. Y lo compró su vecino, Malasia. Y Malasia, después de tenerle durante un año a Singapur, decidió hacerle retornar a los de Singapur diciendo, con estos tipos no podemos. Llévense de nuevo ustedes este país no sirve. Y ese país tuvo un hombre llamado Lee Kuan Yew, educado en Tokio, en Japón, y Lee Kuan Yew hace una transformación brutal de ese país. En menos de 30 años pasa a ser del país más pobre del mundo, $150 de ingreso per cápita, peor que Haití en la actualidad, a ser hoy el país más rico del planeta. $85.000 de ingreso per cápita frente a $64.000 de los americanos, 58.000 de los alemanes, 54.000 de los escandinavos, más que los chinos, más que los rusos, más que cualquiera. Cuando yo le pregunté a Lee Kuan Yew cómo lo hizo, me dijo, hay 3 cosas nomás que cambian un país. Education, education, education. Yo le dije, pero eso es una sola cosa. Sí, pero hay que repetir 3 veces. Yo le dije, ¿cuánto invirtió usted? Nosotros invertimos 20% del Producto Interno Bruto en Paraguay. Hoy estaba leyendo que nuestro ministro de Educación, Ramírez, dice que la inversión paraguaya del próximo año es menor del 3% del Producto Interno Bruto. 3, frente al 20% de Singapur. Entonces yo le dije, si usted invierte 20%, si alguien en el Paraguay es presidente de la República e invierte un 20% en todas las universidades, incluida la Universidad del Este, ¿en cuánto tiempo vamos a ver los resultados? Me dijo, 10 años el cambio será brutal. Ni ustedes se van a volver a mirar y parecer que son los mismos. En 15 se van a consolidar y en 20 estarán en la vanguardia. Yo le dije, pero usted no invirtió 20 permanentemente, pues eso es una cantidad enorme. No, invertí 20 para sacar a la gente de la cuestión del analfabetismo grave que teníamos y luego fui bajando y ahora tenemos una inversión del 11% y 4 en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es universidades. Singapur está desarrollando el mejor centro sanitario a nivel mundial. De todas las enfermedades en el mundo que no puedan ser resolvibles en un hospital en el mundo, lo van a resolver en Singapur. Y están llevándose a todos los mejores médicos del mundo. Y están en la vanguardia a nivel de medicina a nivel mundial. Por supuesto, son los mejores en banca, son los mejores en farmacéutica, son los mejores en materia de desarrollo de tipo social. Hay un grupo de paraguayos ricos, empresarios que están ahora en Singapur. Y me llamaron justamente hoy y me dijeron, Benjamín, todo lo que nos contaste de Singapur es nada frente a lo que vimos. Esto es extraordinario. Yo le dije, ese país era más pobre que Haití. Era 10 veces más pobre que Paraguay. 20 veces más pobre que Paraguay. Y mira cómo está. Mira cómo está. La inversión en materia educativa fue brutal, extraordinaria. Cambió la lógica. Ese país es hoy un país de vanguardia. Solo el aeropuerto de Singapur genera tanto como el presupuesto general de gastos de Paraguay. Las ganancias del aeropuerto de Singapur son de $15.000 millones. El presupuesto general de gastos de Paraguay para el próximo año es $14.500 millones. El puerto de Singapur es el puerto número 1 a nivel mundial. Muchos de los productos que llegan aquí a Ciudad del Este partieron del puerto de Singapur. Número 1 a nivel mundial en logística, número 1 a nivel de honestidad, y es el país que tiene 0 corrupción y 0 criminalidad. La última vez que estuve en Singapur, le dije, quiero ir a la cárcel de Singapur. Son 6 millones de habitantes como nosotros. Paraguay tiene una población carcelaria de 18.000 y hay 60.000 órdenes de captura. Eso significa que si todos estuvieran detenidos, seríamos una población carcelera de casi 80 a 100.000. Bueno, Singapur tiene 0. No hay un solo preso. No hay nadie que se porte mal en ese país.
Por supuesto, son bastante duros en varias penalidades, pero la clave de Singapur es el haber invertido en educación grandes cantidades de recursos que le permitieron al país ganarse un diferencial increíble a nivel mundial. Nosotros no hemos participado de la fiesta de la educación porque no hemos podido valorar a nuestros talentos. Tuvimos un extraordinario reformador en materia educativa, que me imagino que ustedes lo estudian aquí en la Universidad Nacional del Este, que ha sido Ramón Indalecio Cardoso, el creador de la Escuela Viva, un transformador del modelo de educación, que fue un hombre extraordinario que tuvo Paraguay. Delfín Chamorro ha sido también un extraordinario maestro que tuvo el Guairá. Yo les suelo decir a mis parientes guaireños, mis padres son guaireños, y todos mis primos son del Guairá, de Villarrica. Yo le dije, Villarrica le debe toda su fama a solamente dos maestros, Delfín Chamorro y Ramón Indalecio Cardoso. Una vez le pregunté al amigo y gran poeta Elvio Romero, le dije, Elvio, ¿quién es para vos el mayor poeta de Paraguay? Lo dije para provocarlo, Elvio es un gigante de la poesía. Y me dijo, Benjamín, de lejos, Ortiz Guerrero. Y yo para provocarlo le dije, esa llegó a azapeño, pete guaineño, penegana llegó a azapeño, porque hay una vieja pelea entre guaineños y azapeños. Y Elvio Romero es de Yegros y Ortiz Guerrero era del barrio de Baroté, en Villarrica. Y me dijo él, de una manera muy sabia, me dijo Elvio, en hace maestro nada del fin Chamorro, allá esa mábala y guapo vea. Como diciendo, si yo hubiera tenido mi maestro Delfín Chamorro, yo hubiera sido el mayor poeta de Paraguay y no Ortiz Guerrero. La diferencia estuvo en que él tuvo el maestro correcto, el hombre que ya leía a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense y líder de la vanguardia del romanticismo en 1900 en París. En 1910 Ortiz Guerrero leía a Rubén Darío en Villarrica de la mano de su maestro Delfín Chamorro. Cuando los maestros, y acá hay varios de ellos en la universidad, se sientan mal, porque lógico, la tarea docente es dura, a veces los chicos no entienden lo que les decimos, no parece que nunca aprenden y nos frustramos. Hay una oración fúnebre que lee Ortiz Guerrero cuando muere Delfín Chamorro. Esa oración fúnebre a Ortiz Guerrero en el día de su muerte es un elogio extraordinario a lo que un maestro puede hacer en la vida de un alumno. Es de la misma característica que tuvo este gran premio Nobel francés, que habiendo ganado el premio en Suecia, le manda una carta a su maestro Germain. Este gran literato francés era Albert Camus, había nacido en Argelia, su mamá era una mujer pobre, su papá era un alcohólico que pegaba a su madre, y el único que lo cuidó durante su etapa escolar en Argelia fue su maestro Germain. Entonces, cuando gana el premio Nobel de Literatura y va a recibir el premio, la medalla de oro y el $1.000.000, él le escribe una nota maravillosa y le dice, querido maestro Germain, se apagaron las luces de este gran acto, de un elogio que yo no busqué, pero que la vida me ha dado la oportunidad de recibirlo solo para recordar a dos personas. En el momento que recibí el Nobel, me acordé de mi mamá, que me dio la vida, y de usted, que me enseñó todo lo que un niño abandonado, pobre y marginal podría haber esperado de su maestro. Por eso, permítame agradecerle de su pequeño alumnito, dice Camus, en este momento para decirle gracias por lo que usted ha hecho por mí. Bueno, de ese tono es la oración fúnebre de Ortiz Guerrero a su maestro Delfín Chamorro. Una de las cuestiones centrales, por lo tanto, es recuperar nuestra memoria histórica. Cito los casos de Paraguay para decir que Paraguay ha tenido a lo largo de su historia personas extraordinariamente relevantes. Por ejemplo, no hubiéramos ganado la guerra del Chaco sin Eligio Ayala. También el hijo de una mujer sin marido, no lo reconoce su padre. Entonces lo que acontece y lo que ocurre en ese momento es que el señor Eligio Ayala viene, estudia en el Colegio Nacional de la capital,
se recibe de abogado y enseña matemáticas en el Colegio Nacional. Y posteriormente se va a Suiza a estudiar economía. Bueno, ese hombre, Eligio Ayala, un hombre extraordinario, honesto, que fue el presidente de Paraguay desde el año 1924 hasta 1928 y ministro de Hacienda hasta 1930, fue el que ganó la Guerra del Chaco. Ese fue el hombre que compró los pertrechos, compró los grandes buques que permitieron el acopio de armas y de personal. Paraguay no hubiera ganado la guerra si no hubiera tenido a Eligio Ayala de presidente antes que comenzara el conflicto. Eso también me recuerda a un suizo extraordinario que vino a Paraguay, que yo les recomiendo ardorosamente que hagan una visita. Está muy cerca de ustedes la casa de Moisés Bertoni. Moisés Bertoni vivió en el Alto Paraná, hizo sus observaciones en este lugar, descubrió las propiedades de la stevia, que tanto se usa como edulcorante en la actualidad. Moisés Bertoni vino del Ticino. A mí me maravilla ese hombre que con tantos hijos vivió acá en medio de la selva, viniendo de una pequeña casa de piedras en el Ticino, en la zona italiana de Suiza. Bueno, Bertoni vino al Paraguay y no solamente observó lo que era el Paraguay en términos de cambios climáticos, había un calendario de lluvias de Bertoni que se usó durante mucho tiempo en el Paraguay. Yo les recomiendo ardorosamente que si pueden vayan mañana a la casa de Bertoni acá. No sé cómo estará de bien cuidada o no, pero ese hombre tiene unas correspondencias que escribe con su familia que están condensadas en un libro. No sé si se tradujo al español, pero lo que cuenta Bertoni es de una grandiosidad enorme. Él crea la Escuela Nacional de Agricultura de Paraguay, en lo que está hoy en la zona del Jardín Botánico. Y la cosa más extraordinaria, por eso maestros y alumnos, vean de qué manera el conocimiento crea un sentido ético de la vida. Cuando en el medio de la batalla, después de la batalla de Boquerón, el comandante paraguayo era José Félix Estigarribia. Y José Félix Estigarribia recibe una carta de su madrina de guerra, en donde le pregunta cómo estaba la guerra, cómo iba todo, y él le contesta en una carta extraordinaria. A mí siempre me llamó la atención cómo un hombre como Estigarribia, bajito, de 1,55 m, comandó todo un ejército durante la Guerra del Chaco. Estigarribia, que estudió en la Escuela Militar de Chile, que estudió en la Escuela Militar de Francia, viene y comanda las tropas por orden de Eusebio Ayala, el presidente de la República. Y le envía esa carta y Estigarribia le responde y le dice: querida madrina de guerra, yo le agradezco su preocupación, todavía tengo conmigo la estampa que usted me regaló y el rosario. La guerra está muy lejos de acabarse. Todavía tenemos muchos años de guerra con Bolivia en medio de este calor abrasador aquí en Isla Poí, en el medio del cuartel general en el Chaco paraguayo. Pero yo solo quiero recordarle que yo no hubiera sido nunca el hombre que he llegado a ser sin su marido. Su marido fue el hombre que me enseñó todo en la vida, el que me enseñó a comportarme, a ver y a otear el horizonte y a ser el gran comandante de las fuerzas paraguayas como me ha tocado serlo en esta oportunidad. Por eso yo le agradezco extraordinariamente que me haya escrito y para recordar a su marido fallecido. ¿Quién era la madrina de guerra de José Félix Estigarribia? La viuda de Moisés Bertoni. Moisés Bertoni fue el maestro de Estigarribia. Y yo dije, ¿dónde? ¿En qué momento? Resulta que antes de entrar al colegio militar, Estigarribia estudia en la Escuela Nacional de Agricultura y se recibe de perito agrícola. Y su director y su profesor se llamaba Moisés Bertoni. Imagínense un naturalista, un inventor, un genio, un científico como Estigarribia, le arma la cabeza a un guerrero, a un general victorioso que llevó a Paraguay a las más grandes epopeyas, y el hombre tiene gratitud no a ninguno de sus generales que le habían formado en Chile, que le habían formado en Francia. En Francia se sigue estudiando las estrategias de batalla de Estigarribia como en la Escuela Militar de Chile. O sea, todavía le rinden honor a ese paraguayo extraordinario que se llamó José Félix Estigarribia. Pero de nuevo es el maestro el que está detrás de eso. Es Bertoni de nuevo, así como aparece Delfín Chamorro detrás de Ortiz Guerrero, así como aparece el maestro Germain detrás de Albert Camus.
así también aparece un hombre extraordinario como Bertoni detrás de ese hombre también de carácter extraordinario que fue José Félix Estigarribia. Cuando nosotros, los paraguayos, creímos en la educación, nos fue extraordinariamente bien. Nunca hemos fracasado cuando hemos elegido a la gente apropiada para un trabajo determinado. Cuando se elige al que sabe, al que conoce, al que lleva adelante la vanguardia de todo esto, uno siempre tiene posibilidades de encontrar un mayor desarrollo. Jeffrey Sachs, un profesor de economía de la Universidad de Harvard, fue contratado por el gobierno paraguayo para hacer un estudio del Tratado de Itaipú con el Brasil. Y Jeffrey Sachs, que fue doctor de Harvard a los 28 años y profesor a los 28 años, profesor titular. Yo le decía, profesor Sachs, si usted viviera en Paraguay, usted no llegaría a ser profesor hasta más o menos los 80 años. Ser profesor titular de la Facultad de Economía de Paraguay le hubiera llevado a usted más o menos 50 años. Pero la universidad vio que era un hombre talentoso y lo contrata porque fue, imagínense, a los 28 años el PhD. Terminó a los 22 su licenciatura, a los 23 su maestría, a los 24, 25, 26 su doctorado y a los 27 era doctor. Bueno, vino Jeffrey Sachs acá y vino a Ciudad del Este, vino a Itaipú y le dije, profesor Sachs, ¿cómo viste nuestra negociación por el tema de Itaipú? Y me dijo, yo no sé, Benjamín, si ustedes son tontos o son corruptos. Y yo le dije, pero durísimo, las dos cosas. Le dije, ¿y por qué somos tontos y por qué somos corruptos? Le dije, pero Benjamín, ¿cómo ustedes firmaron el Tratado de Itaipú con el Brasil poniendo una tasa de interés fija del 11%? Cuando la tasa de interés hay que ponerlo fluctuante. A lo largo de 50 años, esa tasa de interés fluctuó, pero nunca alcanzó el 11%. Fluctuó más o menos en 5, 4.8 más o menos. O sea, eso significa que si ustedes hubieran puesto a 5%, a fluctuante nomás, ustedes hubieran pagado toda la parte de la deuda de ustedes hace 15 años. Y todos los años le hubiera caído a ustedes 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Ustedes hubieran, lo que pagamos hace 2 años, nosotros lo hubiéramos pagado hace más de 15 años. Después me dijo una cuestión. Dice, ¿cómo ustedes pusieron en el tratado de que la energía que ustedes no consumen se lo van a dar a Brasil a precio de generación? El precio de generación era $8. El precio de contratación era 42. Y el precio de comercialización de Brasil en el mercado interno, 120. Imagínense el negocio que era para Brasil. Llevaba nuestra energía a 8 y vendía a 150. Por supuesto, desarrollaron São Paulo a full. El desarrollo de São Paulo es Itaipú. Yo le dije hace poco al gobernador de São Paulo, aquí a grande tiene que poner, agradecemos ao povo paraguayo, ¿no? O gran apoyo del crecimiento de São Paulo. No hubiera habido crecimiento de São Paulo sin energía al 8% que se los regalamos nosotros. Y me dijo él, ¿cómo ustedes los negociadores no pusieron que la energía que Paraguay no iba a consumir porque no tiene mercado, porque no tiene población? ¿Por qué no dicen, bueno, está bien, si Brasil se lo quiere llevar, que se lo vende, se lo compra a 42? Porque ellos necesitarían contratar una cantidad mayor. No, en el tratado, y yo lo he visto, en el tratado está la diferenciación. Lo contratado se paga a 42, dice el tratado. Y lo que no contratado y que sobra del lado paraguayo, Paraguay le da a Brasil al $8 el megawatt. O sea, fuimos realmente pero muy tontos. Cuando decimos la falta de conocimiento nos priva de oportunidades, ese es un buen ejemplo. Nos privó, ¿saben ustedes de cuánta plata? 72.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de Paraguay, les conté, era 40.000. O sea, 2 años de Producto Interno Bruto de Paraguay y aproximadamente 7 años de presupuesto general de gastos. La educación paraguaya tiene una inversión o un gasto de 1.100 millones de dólares. Con esa cantidad de plata hubiéramos triplicado o cuatriplicado la inversión en materia educativa y hubiéramos volado como país. La energía nos hubiera dado la posibilidad enorme de poder alcanzar unos niveles de desarrollo increíbles. Cuando hay una expresión en guaraní que dice la tabunda de yucay de ñanderecoasí, en realidad no tiene razón. La tabunda de yucá ñanderecoasí ahí al mismo tiempo. O sea, nos mata y nos maltrata y nos cobra.
nos cobra. En cada una de las cuestiones nos pasa factura. Nos pasa factura cuando no tenemos el grupo determinado grande de poder atraer talentos. Hace 10 días estuve con Lisa en casa de un ingeniero paraguayo, Hugo González. Es un profesor de 35 años en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, una de las grandes universidades americanas. Y yo le dije, Hugo, vos estudiaste con una beca Fulbright y te fuiste de la Facultad de Ingeniería de Paraguay. Sí, también estudié, me fui, pero a la vuelta no encontré trabajo. Nadie me ofreció empleo ni en Itaipú, ni en Yacyretá, ni en la Ande. Trabajé como consultor durante 3 años y después dije, no, esto no es para mí. Y la Universidad de Michigan me extendió un contrato y ahora soy un profesor con tenure. Tenure se escribe en inglés. Tenure significa que usted tiene estabilidad de por vida. O sea, es el nivel y el estrato más alto al que puede llegar un profesor. Y él es ahora profesor de doctores. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cuál es la línea de tu investigación en Michigan? Y me dijo, estoy estudiando inteligencia artificial aplicada a la educación. O sea, cómo la inteligencia artificial va a cambiar todo el modelo educativo que conocemos. Y yo le dije, ¿por qué no trabajás con Paraguay? ¿Por qué no trabajás con la Universidad Nacional del Este? Nadie me invita. Si me invitaran, estaría yo trabajando con sumo gusto y estaría compartiendo mis hallazgos con ellos. Y si hay aquí en la Universidad Nacional del Este alguien que le guste cómo la inteligencia artificial va a cambiar todo lo que conocemos en materia educativa, pues hay un paraguayo que incluso me dijo, mira, yo tengo la posibilidad de traer a gente para estudiar conmigo acá. Yo puedo traer 3, puedo traer 5, y la mayoría que se pelean para venir acá son asiáticos, son chinos, son japoneses, porque están viendo las grandes oportunidades. Tenemos que reconciliarnos los paraguayos con la educación, reconciliarnos con el saber, reconciliarnos con la capacidad de conocer, porque por ese camino va nuestra soberanía. La soberanía la podemos perder por tonterías, por no tener la atención que debiéramos en las cuestiones centrales. Hace unos años estuvimos en Antofagasta y a mí me pareció fantástico el viaje a Antofagasta. Dije, pensar que Antofagasta era Bolivia. Este era territorio boliviano que los chilenos se lo sacaron a los bolivianos. Entonces le pregunto a un amigo boliviano que fue expresidente de Bolivia, ¿cómo perdieron ustedes Antofagasta? ¿Cómo perdieron esa salida al mar frente a los chilenos? Y vino la guerra del Pacífico, me dijo. En el año 1879 era un día de carnaval. Y nosotros los bolivianos estábamos tomando tragos, chupando, y no cuidamos la frontera, no cuidamos las armas. Y estos chilenos, que no les importaba nada el carnaval, terminaron ganándonos un territorio enorme y dejándonos sin mar. O sea, a veces no atender las cosas como se debe, estar privándonos de hablar de las cosas importantes, nos puede hacer perder territorio, salida al mar y recursos económicos. La universidad, y yo celebro en esta oportunidad que Gustavo me haya extendido la invitación para hablar esta noche, aquí tiene la responsabilidad de estar alerta. Este salón se llama Ñacurutú y es el búho, un ave que sabe por atención que debería estar abriendo los ojos en la oscuridad para ver y otear aquellos elementos que le sean desfavorables o favorables. Debemos recuperar también la sabiduría del búho, el que es el símbolo de ustedes y es el que representa a las facultades de filosofía a nivel nacional. Debemos recuperar también, y acá hay mucha gente que estudia psicología, hay que recuperar también el sentido de autoestima de los paraguayos. Ese es un elemento que nos ha privado muchas veces de grandes oportunidades para desarrollarnos como nación. Somos muy achicados los paraguayos. Casi nunca nadie se anima a preguntar en clase, nunca nadie interviene y tenemos también un problema enorme que es que se lee muy poco. Un paraguayo lee 25 páginas de un libro por año. 25 páginas de un libro por año. Un libro tiene más o menos entre 150 a 200 páginas, pero nosotros leemos solo 25. Ese es un problema. El otro problema es también el tema del lenguaje. Un joven paraguayo en la universidad usa 200 palabras de un idioma que tiene 100.000 palabras. O sea, no usamos ni el 1% del potencial de la lengua. Y Emerson, que era un gran filósofo, decía, cuando uno no tiene la capacidad de verbalizar algo, lo único que le queda es el insulto
el agravio o el moquete o el golpe. Entonces, no hablar significa exponernos a todo eso. Y había un gran filósofo que ustedes probablemente lo estudien aquí en la Universidad Nacional del Este, un filósofo llamado Wittgenstein, un filósofo austriaco, que tenía una frase magnífica, que decía: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, vos llegás hasta donde podés describir o hablar de algo. Si tu lenguaje es acotado, tu mundo es acotado. Si tu lenguaje es abreviado, tu mundo es abreviado. Entonces, si uno pretende que ese mundo sea más amplio, sea más generoso con uno, debemos también ampliar nuestras capacidades de verbalización para no tener que dirimir los conflictos a puñetazos y también para ampliar el tamaño del mundo en el que vivimos. Ciertamente, si lográramos encontrar ese tipo de circunstancias, habremos hecho un cambio enorme. La otra cuestión que nos cuesta mucho es mantener la atención de ustedes en un mundo dominado por la tecnología, que es otro de nuestros grandes desafíos a nivel mundial, no solamente en el Paraguay. La cuestión de la atención cada vez menor a un maestro o profesor es una cuestión tremendamente estudiada con una preocupación muy grande en universidades a nivel mundial. Debemos usar la tecnología, yo no estoy en contra de ella, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Siempre habrá un ser humano que tendrá la posibilidad de sentir y de hacer cosas que las máquinas no pueden hacer. Cada vez que hubo un cambio de este tipo, la gente creyó que las máquinas sustituirían a las personas. Yo creo que esta no podrá ser jamás sustituida mientras tengamos la capacidad, los maestros, de encontrar en los temas la mayor cantidad de vínculos posibles que nos permitan que nuestros alumnos estén atentos a lo que enseñamos y a lo que realmente ellos van a aprender. Yo les recomiendo personas inteligentes. Estoy leyendo ahora un libro sobre Hernando de Magallanes, de Stefan Zweig. Zweig fue un hombre extraordinario de la mitad del siglo XX del siglo pasado, del siglo XX. Murió en el año 1842 en Petrópolis, en Brasil. Y ese es un ejemplo de inteligencia aplicada al lenguaje. Él es un ensayista, un pensador, un hombre preocupado por su tiempo y un hombre que hace de la lengua y del lenguaje los instrumentos que nos permiten valorar la dimensión del conocimiento y valorar las capacidades. Este encuentro con ustedes tenía un último tema, aunque estaba primero, el tema de la ética. La ética es el deber ser. El deber ser es aquello que nos dice qué es lo que hay que hacer a pesar de que los ejemplos nos muestren en sentido contrario que van en colisión a nuestros principios. Cada vez que alguien dice cómo Alejandro Magno conquistó la mitad del mundo teniendo 32 años, la mitad del mundo, le preguntaron a Alejandro cómo lo hizo. Y Alejandro Magno, el macedonio, dijo: ¿cómo no lo voy a hacer si mi maestro es Aristóteles? El maestro de Alejandro Magno era un hombre extraordinariamente grande como Aristóteles. ¿Cómo no voy a hacer? Casi en el mismo tono de Camus, en el mismo tono de Ortiz Guerrero, en el mismo tono de José Félix de Estigarribia, por citar simplemente algunos. Yo creo que esa es una cuestión también trascendente e importante. El deber ser es aquello que nos impele a buscar la realidad diferente a la que vemos. Si vemos un país en decadencia, transformemos, hagamos activo el sentido del bien. Esa persona que cree que hacer bien las cosas, que ser un buen alumno, que ser aplicado, que leer, que participar de esta fiesta del conocimiento, que es una fiesta que solamente participa el 5% de este país. El 95% de nuestros compatriotas no tienen la posibilidad de acercarse a una universidad. No desperdiciemos este festín que nos da un país pobre como el nuestro para dejar al menos nuestra señal de que hemos luchado para que las cosas sean mejores y para que tengamos un país distinto al que tenemos. Si lo podemos hacer, habrá valido la experiencia de haber intentado y buscado a través de la ética el sentido y la dirección de un país como el nuestro, que debe reconciliarse con los mejores valores que alguna vez nos hicieron grandes. Los paraguayos somos grandes
pero debemos entenderlo que para eso hay que rescatar a la ética de ese espacio marginal y olvidado en el que se encuentran y donde algunos corruptos han dicho de que nunca más ella volverá porque está muerta. No, la ética está viva y de hecho este convite para hablar de ella nos demuestra su vitalidad, su capacidad y su actualidad. Hagamos de la ética, de la cultura y de la comunicación los valores que nos enriquecen, que nos engrandecen y nos dan proyección de futuro para seguir siendo país. Muchas gracias. Sí, voy a preguntar. Muy bien. Abrimos, como el programa estaba establecido, un espacio para preguntas. Alguien levante la mano simplemente y acercamos el micrófono. Aquí tenemos la primera pregunta. Muy buenas noches, antes que nada. Usted ha dicho en una parte de su discurso que el paraguayo debe reconciliarse otra vez con la educación. Deme un consejo que usted aplicaría para que eso suceda. Una de las cuestiones centrales de la educación es hoy que ella es continua. Los conocimientos que usted gana en la universidad dentro de 10 años, la gran mayoría de ellos ya no están vigentes. Usted va a ser parte de la primera generación de paraguayos y de jóvenes a nivel mundial que va a estar permanentemente en educación. Eso que se llama en inglés upgrade, darle de nuevo valor a lo que usted ya tiene, va a ser una constante. Para mucha gente eso significa una cuestión, pero qué pesado, me pasé 5 años, 6 años o 4 años en la universidad y este señor viene a decirme que los conocimientos duran 10. Es una cosa fantástica que pase eso y que realmente uno tenga la posibilidad y la oportunidad de estar en permanente preparación y en permanente capacitación. Yo creo que una de las cuestiones centrales es que usted no pierda la curiosidad. La curiosidad va a significar no voy a juzgar la realidad en la que vivo por lo que ya sé, sino voy a juzgar y voy a intervenir en esa sociedad en función de lo que la realidad me muestra y que realmente me obliga a ser una persona en permanente capacitación y en permanente conocimiento. Yo creo que si lográramos hacer eso, vamos a avanzar notablemente en darle valor a la educación y al mensaje que ella trae consigo. Siguiente pregunta. Acercamos el micrófono. Antes que nada, muy buenas noches, señor Benjamín. Un gusto, un placer realmente escuchar su discurso y realmente abrir la mente ante situaciones que son bastante complejas para el país. Yo también quería realizarle una consulta, una opinión sobre lo que está sucediendo en nuestro país vecino actualmente, que es la Argentina, precisamente tocando el tema de la educación, como bien usted había mencionado, que con la educación nosotros podemos salir adelante y con la educación se pueden hacer muchas cosas. Lo que está sucediendo en el país vecino es que el gobierno actual está desmeritando lo que es la universidad pública, justamente, la que muchas personas se recibieron de médicos, profesores, como usted bien dice. ¿Qué futuro le depara al país vecino con esta idea que tiene el gobernante actualmente? Muy buena pregunta. Argentina es un país que hasta 1930 fue un país de vanguardia en materia educativa, no solo latinoamericana, sino global. Tenía muy buena educación la Argentina porque tuvo un campeón de la educación, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento estudió educación en Massachusetts, de Estados Unidos, y vino para ser un gran reformador de la educación argentina y chilena. Los chilenos aprendieron educación de un argentino llamado Sarmiento. Sarmiento reunió una vez en Buenos Aires a los ricos argentinos y dio un discurso maravilloso. Dijo, señores, inviertan más en educación, pero para hacerlo necesitamos que ustedes paguen impuestos. Porque si ustedes no pagan impuestos y nosotros no educamos a los argentinos, lo mucho que tienen ustedes
frente a lo poco que no tiene la mayoría, van a entrar en colisión. Y los muchos que no tienen nada terminarán secuestrándolos, matándolos. O sea, paguen más impuestos, inviertan más en educación, no lo hagan por solidaridad, háganlo por codicia, le dijo Sarmiento a los ricos. Y los argentinos ricos pagaron impuestos, invirtieron en educación y tuvieron una poderosa educación pública hasta 1930. Con algunos problemas todavía la educación pública argentina fue muy buena hasta 1960. Imagínense lo buena que era la educación pública argentina, que un gran escritor mexicano, uno de los grandes escritores de México, Carlos Fuentes, me contó una vez una anécdota que me pareció maravillosa. Carlos Fuentes dijo, mi papá era diplomático mexicano y cuando yo tenía 15 años, lo único que quería es que el gobierno de México le mandara como diplomático a Buenos Aires, a la Argentina, para que yo, su hijo de 15 años, se vaya al colegio público Carlos Pellegrini de Buenos Aires. O sea, ¿qué diplomático piensa hoy que su hijo adolescente va a ser diferente si va a un colegio público? No a un colegio privado, no, a un público. El Carlos Pellegrini es el colegio de la Universidad de Buenos Aires. Es el colegio previo a la universidad en la Argentina. Y Carlos Fuentes se fue con su padre, nombrado diplomático, y dice, yo, el hijo de un diplomático, de un ministro consejero, iba a la escuela pública al igual que cualquier chico de la Argentina. Ahí yo tenía mi compañero que era un panadero, el hijo de un panadero, el hijo de un carpintero, pero todos extraordinariamente curiosos en aprender y en conocer. O sea, la Argentina tiene memoria educativa. Por eso sacaron varios premios Nobel y tuvieron varios cuadros formativos. Ahora, con todo lo que le pasó a la Argentina, a lo largo de esto no es de Milei solamente, la degradación de la Universidad Pública Argentina tiene como mínimo más de 30 años. Hay un libro que yo le recomiendo a usted que lo lea, si busca acá en la biblioteca. El libro se llama La tragedia educativa y el autor se llama Guillermo Jaim Echeverry, J-A-I-M, y el segundo apellido Echeverry, E-T Echeverry. Él fue el rector de la Universidad de Buenos Aires. Ser rector de la Universidad de Buenos Aires es una distinción enorme en la vida de cualquier persona. Y él escribe ese libro relatando la crisis educativa argentina. Si usted quiere saber más sobre ese tema y a dónde puede llevar cualquier política errática de acabar con la Argentina, yo creo que ese libro de Guillermo Jaim es un libro muy valioso. Le dije a la decana que hay una entrevista que le hacen a él que dura 1 hora. La entrevista es reciente, de más o menos 3 años, en donde Jaime Echeverry responde sobre por qué no reimprimió su libro. Su libro vendió 1 millón de ejemplares y creo que no hay más a la venta porque ya no se reimprimió. Y dice, no, me cansé de contarle a los argentinos el problema educativo, pero el argentino se empeña en no aprender cuál es el problema y cómo tiene que salir del mismo. Yo creo que ese libro le responderá de la mano de un ex rector universitario dónde y cómo llegó la Argentina y qué tiene que hacer para salir de esa condición. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Muy buenas noches. La pregunta sería, ¿qué opina de la malla curricular de las universidades de Paraguay? ¿Qué debería cambiar para estar a las alturas de las universidades extranjeras? Muy buena pregunta. Hace mucho, yo he sido rector y he sido presidente de los rectores de universidades privadas en el 2006. Un chileno era dueño de una universidad aquí en el Paraguay, la Universidad Americana, y me eligieron como rector. Recuerdo la reunión con mis colegas rectores. Yo era bastante joven, la gran mayoría de los rectores tenían 60, 65, 70. Yo tenía 46 años. Era más o menos como el nieto de ellos, o el hijo de ellos. Y recuerdo que una vez le planteé una cuestión que yo venía muy entusiasmado del modelo americano, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba Noam Chomsky. Él es un lingüista, pero por sobre todo es una especie de Aristóteles
falleció hace poco tiempo. Y Noam Chomsky enseñaba en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que de Harvard queda más o menos unas 30 cuadras, 3 kilómetros de allí, pero está en la misma ciudad, en Cambridge. Entonces yo le digo a la gente de Harvard, yo quiero tomar una clase. Nosotros tenemos convenio con MIT. Vaya usted, tome la clase y la nota que usted obtenga en MIT es nota válida para Harvard. Y viceversa. Si hay un alumno de MIT que encuentra que hay un profesor que enseña en la universidad, pues puede tomar la clase y el crédito le vale y la nota le vale. Esa pequeña cosa yo planteé en la reunión de rectores. ¡Wow! La reacción fue enorme. Y yo le dije, miren, yo les voy a decir una cosa. Paraguay tiene universidad del año 1889 y nosotros no tenemos una sola universidad que pueda ser calificada como tal teniendo a todos sus profesores con títulos terminales de doctores. La Universidad Nacional de Asunción, de la que yo soy egresado, solo somos el 10% con títulos de doctores. 10%. El resto son maestrías, el resto son licenciados. O sea, la primera cuestión que yo haría para cambiar ese modelo es hacer un trabajo enorme para reconvertir toda la estructura de la universidad en materia docente con título terminal de doctorados. La otra cuestión, que haya la posibilidad de que uno tome una clase con el mejor profesor que exista disponible. Ahora he visto algo que plantea ANEAES en ese sentido. No estoy muy enterado, pero sacaron la semana pasada una cuestión enderezada hacia eso. No sé si con la profundidad que yo lo planteo. Y la cuestión más revolucionaria, sería entender que el proceso de aprendizaje no está en la facultad donde estamos. Puede estar en cualquier lugar. Aquí está Lisa, que yo recuerdo teníamos una clase con un profesor llamado John Kelly. Si ustedes entran a Google y ponen John Kelly, van a encontrar, fue el mejor profesor de Harvard durante más o menos 20 años. John Kelly daba una clase para 3.000 alumnos en el mayor teatro de la universidad. Entonces John Kelly llegaba y decía, su clase se llamaba Primeras Noches. Y uno dice, ¿qué significa Primeras Noches? Y lo que Kelly enseñaba era qué pasó en ese lugar, en ese día, en ese país, cuando la 9ª Sinfonía de Beethoven fue estrenada. Entonces Kelly empezaba la clase tocando la 9ª Sinfonía en un piano. Y a partir del piano decía, ustedes se dan cuenta de este momento de Beethoven. Beethoven ya comenzaba a perder el oído. Beethoven se convierte sordo después. La 9ª Sinfonía ya era un momento en que él había perdido la audición. Y dice, este momento es el momento de crisis en la Alemania de ese momento. Y salta de la 9ª Sinfonía, de un fragmento, a explicar la crisis política de Alemania. Y a partir de la crisis política, explica la cuestión económica que había en la Europa de ese momento. Lo cierto es que Kelly hace un paseo a partir de la música, a partir del estreno de una música famosa, toda una recreación del mundo cultural que se vivía. El conocimiento es hoy tremendamente ubicuo en varias áreas diferentes. Por ejemplo, yo estudié Derecho y yo nunca supe que un buen abogado tendría que estudiar música. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el derecho con la música? ¿Qué busca el derecho? ¿Qué busca estudiar derecho? ¿Para qué uno estudia derecho? ¿Cuál es el objetivo del derecho? Aplicar justicia. La palabra clave, justicia. El derecho es un instrumento de la justicia. O sea, el objetivo de un abogado, de un juez, de un fiscal es la justicia. Ese es su objetivo. Bueno, la música es un acto de justicia en su armonía. Por ejemplo, si usted combina de manera desajustada un ritmo determinado, el sonido demuestra de que es injusto y por lo tanto usted rechaza. Y lo que yo no sabía es que la música era matemática. O sea, la relación entre matemática, música y justicia es directamente proporcional a esos valores. Por ejemplo, yo le suelo decir a mis alumnos, 2 más 2 es 4. No es 5, no es 6, no es 7, no es opinable. Un acto de justicia, ¿por qué no es un acto matemático? Si está todo previsto, ¿por qué todo en el derecho es opinable? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque el humano es tan
No cambia, la justicia es única. El acto de justicia es igual en la India, es igual en Estados Unidos, es igual en Ciudad del Este. Por lo tanto, en la malla curricular debería incluirse más temas de este tipo que puedan abarcar diferentes áreas del conocimiento. O sea, si yo estudio, por ejemplo, ahora las escuelas de economía están en crisis porque cayó el capitalismo en el 2008. ¿Y quiénes creen ustedes que volvieron a las clases de economía? Los clásicos filósofos. Están estudiando a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Herodoto. Están estudiando en clases de economía. Y esos chicos dicen, pero nosotros vinimos acá a comernos el mundo. Y entonces le dicen, ¿qué mundo se van a comer si estuvieron engañando a la gente desde los bancos, haciendo comprar propiedades a gente que no podría comprar? Ustedes colapsaron el capitalismo en el 2008. Ustedes no tenían bases éticas. Ustedes nunca leyeron a Sócrates o nunca leyeron a Platón. Ustedes nunca entendieron los valores y por eso se fueron al mazo. Y por eso casi fundieron el mundo. Si no hubiera intervenido el Estado, el Citibank, el JP Morgan con un montón de plata, todos se hubieran caído y eso no hubiera fracasado. Les salvó el contribuyente, nosotros, poniendo plata, porque el Estado no tiene plata, administra nuestra plata nomás. Entonces yo considero que es interesante su pregunta. Yo creo que el desarrollo de la malla curricular tiene que ser revisada y cada profesor tiene que decir lo que yo enseño con cuántos saberes tiene relación, que parezcan incluso antagónicos y parezcan diferentes. Otro modelo que me pareció muy interesante fue una clase que me pareció muy original. La clase se llama Pensando acerca del pensamiento. Y allí en la clase, que dura 3 horas, van 3 profesores que piensan diferente con respecto a un tema. O sea, se elige, por ejemplo, aborto. Y está un abogado, está un biólogo y está un filósofo. Y cada uno de ellos tiene 15 minutos para hablar sobre cada uno de los temas. Y luego hay una confrontación de pensamientos e ideas entre profesores. No vuela una mosca durante más o menos 2 horas. Y después comienzan los alumnos a preguntar. Esa es una clase fantástica. Pero los modelos son modelos cada vez más innovadores. Yo tenía un profesor que enseñaba liderazgo, un australiano. Y ese australiano un día vino y sobre el escritorio se acostó. No dijo ni buenos días. Se acostó. Pasó 5 minutos, pasó 10, pasó 15, pasó 20, pasó 25. Entonces murió este tipo. Se hace el loco y yo recuerdo que yo me saqué el champión y lo tiré a él. La gente vio que eso era bueno, sacaron el champión y le tiraron. Acumuló un montón de cosas, libros y compañía. Y él se levantó y dijo, hoy la clase de liderazgo se llama tolerancia social ante la injusticia. Y yo he venido acá a demostrar la tolerancia que tienen ustedes a un hombre injusto que soy yo. Y ustedes aguantaron 28 minutos. Son extraordinariamente tolerantes. Un profesor como yo en cualquier otro lugar del mundo serio tendría que ser echado a patadas a los 2 minutos. Y ustedes tuvieron 28 minutos. Y comenzó el hombre a ir con la idea de la relación entre la tolerancia, los líderes autoritarios que hacen lo que quieren a partir de su experiencia. Un día vino entrando con un enanito de jardín. Y el enanito de jardín era el pueblo. Entonces puso el enanito de jardín y le comenzó a dar la clase a él. Y nos ignoró a todos nosotros, ¿no? Dice, mira, ninguno de ustedes dijeron, ese pelotudo está hablándole a un enanito de jardín, mientras acá nosotros somos 50. Yo creo que hay que ser más creativos y más originales en la forma de presentación de las clases. Y en ese sentido los profesores tienen que estar más capacitados para relacionar la mayor cantidad de cosas y presentar las cosas de manera creativa. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Qué opinarías con respecto a la situación que nos encontramos actualmente en esta institución, con el hecho de que ya no se impartan más clases de filosofía de manera presencial debido a la falta de postulantes? ¿No podríamos considerar eso como síntoma de una sociedad cuasi enferma que prácticamente está pidiendo a gritos como una revitalización intelectual? Fantástica pregunta. Ustedes saben que hay 2 carreras en crisis a nivel mundial.
Las dos carreras más necesarias del mundo están en crisis. Como nunca necesitamos filósofos y como nunca necesitamos cartógrafos. Hoy creemos que Google Maps es toda la cartografía que conocemos. Es todo lo que conocemos. Nadie más estudia cartografía. Se están cerrando los departamentos de cartografía a nivel mundial. Y necesitamos cartógrafos que nos indiquen el espacio, el tiempo, el lugar, pero que nos indiquen en función de elementos que tienen que ver el lugar que se describe. No simplemente dónde están, sino qué hay allí, qué es lo que acontece. Si nosotros le preguntamos a Google este lugar, va a decir Facultad de Filosofía, pero no va a entender nunca todo lo que se produce en términos de conocimiento, toda la cantidad de egresados que salen. Nada de eso va a salir si es que nosotros no tenemos una descripción del lugar donde estamos. Y la filosofía, yo a veces digo también, ¿por qué alguien querría ser filósofo si no se habla más de filosofía? De valores filosóficos, de lo que realmente importa para entender el sendero y el mundo que vivimos. A mí me fascinan los filósofos. No me gustaban cuando estudiaba la secundaria porque tenía un mal maestro de filosofía. Pero después descubrí de que realmente leyéndolos uno aprende extraordinariamente conceptos que nunca antes habíamos visto. Hoy un filósofo coreano que vive en Alemania, Han, es uno de los más leídos y más vendidos a nivel mundial. Es una cosa fascinante el último libro de Han, como él no aparece en ninguna plataforma social, porque él dice, no, el pensamiento tiene que estar escrito y tiene que estar relacionado. En su libro hay un QR que te permite a vos conversar con él en función de las preguntas que vos tenés sobre el libro. Y él te lo hace desde el libro. Nunca he visto un libro que tuviera QR, porque él dice, no, yo no voy a dar más que clases en la universidad alemana donde enseño y en los lugares donde me invitan a hablar sobre el tópico. Les recomiendo, es el filósofo de las redes sociales, es el filósofo de la soledad, es el filósofo de la angustia, es el filósofo de la falta de esperanza. Han, J-A-N, Byung-Chul Han. Es un hombre que estudió ingeniería en Corea y le dijo a su padre que se iba a Alemania para estudiar ingeniería y terminó estudiando filosofía en Alemania y convirtiéndose en uno de los grandes filósofos a nivel mundial. Yo creo que hay que rescatarlo, pero hay que hablar de estos personajes. Nadie quiere a nadie que no lo conozca con anterioridad. Así como hay una frase que a mí me gusta repetir, nadie enseña nada a nadie que ya no lo sepa. Eso significa que cuando usted elige filosofía, es porque usted ya sabe de filosofía, porque alguien habló de filosofía en la vida que usted le ha podido departir a lo largo de su tiempo. Por cuestión de tiempo, la última consulta. Doctor, buenas noches. Un comentario y una pregunta. José Faustino Sarmiento dijo, la civilización termina donde empieza el Paraguay. ¿Qué opina de eso? Y segundo, hablando de ética, ¿cree usted que debería haber regulación en el tipo de información dada en redes sociales, en el advenimiento de las elecciones en Estados Unidos y las situaciones de información que se dispersan? Muy buenas preguntas. Sarmiento era un hombre extraordinariamente agitador en su país. Hay un libro sobre la vida de Sarmiento que se llama El Sanjuanino Alborotador, porque él era de la provincia de San Juan. Y Sarmiento fue presidente de la Argentina durante la Guerra del 70, durante la Guerra del Paraguay, como le llaman algunos, la Guerra Grande, como le decimos nosotros. Y en 1864, él es presidente de la Argentina y hay una batalla, que es la batalla de Curupaytí, donde su hijo adoptivo, Dominguito, es muerto por las tropas paraguayas. La gran batalla que tiene Paraguay, la única grande que gana, es contra las tropas argentinas. 5.000 argentinos frente a 500 paraguayos en los esteros de Curupaytí. Y ese triunfo fue fenomenal con el general José Dubigis Díaz como comandante. Y le molestó y le dolió extraordinariamente a Sarmiento, que dijo a los paraguayos hay que matarlos en el vientre de sus padres. Fue una frase muy infeliz de Sarmiento. Bueno, Sarmiento tuvo
el golpe en su vida que nunca hubiera pensado. Terminada la guerra, en 1878, él tiene problemas asmáticos y le recomiendan venir a Paraguay por el clima que tenía Asunción. La esposa de Sarmiento era la hija de Vélez Sarsfield, el gran jurista argentino, el Código Civil de Vélez Sarsfield. Yo estudié el Código Civil de Vélez Sarsfield. Y su mujer le dice, ¿cómo te vas a ir a Paraguay que los maltrataste tanto? Hablaste tan mal de ellos. Esto apenas llegues a Asunción, se levantarán contra ti, te matarán y con justicia. Y le dijo Sarmiento, no, voy a ir, yo necesito curarme y es probable que ya no esté nadie que haya recordado lo que dije. Sarmiento llega a Asunción y dice él en sus memorias, una banda de músicos me recibe con alegría y un grupo de paraguayos me acompaña hasta mi casa. La casa de Sarmiento es el colegio argentino al lado del Gran Hotel del Paraguay, ahí en Asunción. Y el hombre vive con nosotros durante 3 años y también participa de la reconstrucción de la educación pública paraguaya. O sea, los paraguayos maltratados por Sarmiento, terminamos acogiéndolo a él con amor y con afecto, que realmente lo dejamos anonadado. Sarmiento cuenta que estaba anonadado de nosotros por la manera como lo tratamos. Y él muere en Asunción y sus restos son repatriados posteriormente a la Argentina. Qué cosa irónica en la vida de un gran maestro, porque ese es un revolucionario maestro. Y con respecto a las redes sociales, yo creo que cada vez, por supuesto, tendría que haber una regulación de las empresas. Yo no creo que haya necesidad de que las personas sean regulables. Yo recuerdo cuando salió Twitter, decía, pero qué cantidad de gente que odia hay en esta plataforma. Mayorías de trolls, de bots, de gente que realmente no existía, que se hacían pasar por alguien y podían insultarte, agraviarte. Hasta ahora, yo estoy en Twitter, que es la jungla más difícil que existe, ¿no? Y yo permanentemente tengo un enfrentamiento feroz. Y yo no hago más que opinar. Y tengo 130.000 personas con que interactúan. Entonces me dicen unos amigos, ¿qué te da Twitter? Y me da la sensación de estar en la jungla. Yo nunca sé en qué momento alguien me va a tirar una flecha, un mono va a saltar por mi cabeza. Pero me parece interesante, pero no estoy de acuerdo en lo siguiente. Yo, por ejemplo, me identifico. La gente sabe quién soy yo. Soy @benjalibre. Saben dónde vivo, saben mi correo electrónico y todo lo demás. Pero yo no sé, esa persona que se hace pasar, por ejemplo, Chupetín de Ajenjo, se llama hoy. Y Chupetín de Ajenjo me insulta de arriba, de abajo. Yo ya no sé qué hacer con este tipo. Si le cancelo, le tiro, le borro. Pero Chupetín de Ajenjo es durísimo. Pero como Chupetín de Ajenjo, después me dijo un amigo, Benjamín, yo trabajo en una granja de trolls. Y a mí me pagan. Si alguien me dice, Benjamín dijo tal cosa y hay que golpearle, entonces todos mis trolls, que soy yo nomás, 100 tipos con mi nombre, te operan contra vos y te tiran a matar. Te tiran a matar Chupetín de Ajenjo, Juan tal cosa. Eso no hay más que uno, Y a veces, ahora ya no hay uno, sino una inteligencia artificial. Se le compra y esa inteligencia artificial tiene no 100, tiene 1000, 1 millón, 2 millones de troll preparados para atacarte. Yo creo que el paso grande sería que todas las empresas digan, está bien, vamos a participar del diálogo de manera responsable. Y que cuando alguien dice una cosa grave y yo tenga que procesarlo por calumnia, difamación o injuria, exista esa persona y no sea Chupetín de Ajenjo. Los aplausos, por favor.